buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende del tiempo en que usted vea este video. Voy a continuar lo que había faltado de la primera parte del mensaje a las iglesias. En cuanto a que el mensaje a las iglesias es un recuento cronológico de la historia de la iglesia cristiana. Para resumir un poco, entonces hay que hablar primero de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia perseguida. Voy a colocar simplemente una palabra que describa en resumen a cada iglesia. Eso como primera parte del resumen. La segunda iglesia fue la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que fue martirizada, ya vilmente martirizada. Pero desde luego ambas palabras se intercambian para estas dos primeras iglesias, en la que la persecución por la verdad, por el mensaje del Evangelio, hubo obviamente persecución y hubo martirización, hubo sacrificio de personas de que eran los cristianos por la fe, por la causa de Cristo y por simplemente llevar una vida que vivía y vivía una vida moral y espiritualmente, de acuerdo a la palabra de Dios. Y hablamos por último de la iglesia Pérgamo, que es donde está el trono de Satanás, y vemos que es el preámbulo de esta transición que hay del vínculo del cristianismo y de ese falso cristianismo que se dejó comprar por el Imperio Romano. Lo que vemos y que se desarrolló en la historia como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que al leer esta iglesia, digamos que este ya es el imperio, ya el predominio de la fusión del imperialismo romano dentro del cristianismo o en el cristianismo. Es decir, la falsa iglesia o la gran prostituta, la gran ramera, entonces empezó a hacer de las suyas desde este tiempo. Y como vemos en esta iglesia y aún la subsiguiente, sobre todo para nuestra América, hablando ya de estas tres primeras iglesias y la cuarta y la quinta, de las que vamos a seguir comentando, estas masacres y esta gran cantidad de crímenes, homicidios y sacrificios humanos aún cometidos supuestamente en el nombre de Dios, pero bajo el título de y el empoderamiento y el avance del poder de esta falsa iglesia o la prostituta o la gran ramera. Y bueno, también hay que decir que desde dos iglesias anteriores se ha hablado o se menciona de la doctrina de los nicolaitas, que es la doctrina por la cual, por medio del conocimiento, pero el conocimiento empírico humano, es decir, de las cosas visibles, del ver para creer, supuestamente entonces se tenía que comprobar todo. Y eso obviamente denigraba el conocimiento de la fe, que es por medio de la fe, y que es por medio de la palabra de Dios, por medio de las convicciones, de las certezas y de los dones del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos que eso también se infiltró, como por ejemplo los gnósticos, los agnósticos y otras subsectas de conocimiento, pseudoconocimiento, que se levantaron aún desde ese tiempo. Vemos también como resumen que se levantó otra doctrina, que fue la doctrina de Balaam, que es la doctrina del soborno, del chantaje, del todo vale, de que por medio de una prebenda, entonces tiene que darse el conocimiento. O vale o se da el conocimiento o una validez supuestamente, aún también para las cosas morales y espirituales, lo cual es totalmente falso y apartado de lo que es la integridad de la palabra de Dios. Y la otra doctrina que sí se mencionó en la última iglesia, que fue la de Pérgamo, es la doctrina de Jezabel, que es un poco semejante, pero es a que por medio de la satisfacción o el placer físico o el placer material y aún hasta sexual, entonces se obtiene el favor o se obtiene algún don espiritual. Pues obviamente eso no tiene nada que ver con lo verdadero, moral y espiritual, ni con la palabra de Dios, sino que precisamente es el engaño de Satanás y precisamente por ese medio más bien se ganan es manifestación, expresión
y vínculo con demonios. Así como también, por ejemplo, lo advirtió Pablo, precisamente en las epístolas, en lo que le escribió a Timoteo, por ejemplo, huye de las pasiones juveniles, y también de lo que le advirtió a la iglesia de Corinto en dos oportunidades: huir de la idolatría, huyan de la idolatría, porque precisamente la satisfacción de la carne o el complacer las cosas de este mundo, en lo material, en lo carnal, se vuelve una idolatría. Y también en otro punto, ahí en Corintios, a la iglesia de Corinto le manifiesta y le expresa que huyan de la fornicación. Y aún no solamente de la fornicación literal carnal, sino de la fornicación también aún doctrinal o conciliar con corrientes o subsectas de este mundo que llevan a confusión. Entonces seguimos con la iglesia a Tiatira, y espero en esta segunda parte terminar todas las iglesias. Vamos con la parte, y va en en el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 18 al 29 hasta el final. Es la última parte, es la última iglesia que está en este capítulo 2. Mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras son más que las primeras. Es decir, que esta verdadera iglesia cristiana, ahí en Tiatira, hacía unas obras muy valederas, y hacía unas obras fidedignas que mostraban que su fe, amor y servicio precisamente contaban por medio de lo que ellos estaban haciendo en las obras de hecho. Dice aquí el reclamo, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, nuevamente la doctrina de Jezabel, que empezó a afectar desde la iglesia pasada, y precisamente desde la iglesia que fue transición al vínculo, a conectar, a ligar las cosas, el vínculo con el mundo, que fue la iglesia de Pérgamo, precisamente un nombre muy italiano. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces nuevamente ahí recordar lo que significa la doctrina de Jezabel, que ya la habíamos comentado. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí que yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso es un recorder de que escudriña la mente y el corazón, porque precisamente como lo dice Jeremías ahí en 17:9, entonces vemos que no hay cosa más perversa que lo que oculta y lo que está en el corazón del hombre. Pero dice también ahí que quién podrá saber o qué es lo que hay en el corazón del hombre. Pues precisamente dice: yo, el Espíritu de Dios, que escudriñe la mente y el corazón, y aun las profundidades e intimidades de lo que aparentemente quiere esconder o intimar el hombre o la mujer. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, precisamente el vínculo o los nexos o los contratos, digamos, con las obras del mal, os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, como lo va a hacer en su venida el Hijo de Dios, y serán quebradas como vaso de alfarero, es decir, como nada. Porque como vemos y hacemos recordar lo que dijo el profeta Daniel, este último imperio o reino, cuando se exprese el anticristo, va a ser un vínculo, un nexo, un ligando de las naciones, que en algunas será fuerte como hierro y en otras será como barro. Y entonces él, sin embargo, a todos los quebrantará como si fueran vasijas de alfarero, como lo dice acá. Como yo también la he recibido de mi Padre, esa autoridad. Le daré también al que triunfe
en este tiempo de la iglesia, le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, con esta parte y con el resumen que ya les había dado, entonces terminamos el capítulo 2 y hemos acabado de terminar las 4 primeras iglesias. Entonces, en resumen, es la iglesia de Éfeso, la perseguida, la iglesia de Esmirna, la iglesia martirizada, la iglesia de Pérgamo, la iglesia transicional al vínculo con el mundo, y esta iglesia, iglesia de Tiatira, es el predominio del vínculo mundano. Entramos entonces a Apocalipsis capítulo 3 y hasta esta iglesia última que leímos, que es la de Tiatira, entonces ha pasado en cumplimiento en promedio 300 años por cada iglesia, es decir, ya hemos pasado un poco más del milenio, quizás hasta aproximadamente el año 1200 de este tiempo, esta era de tiempo de lectura gregoriana que tenemos. Entonces, el mensaje a Sardis, que es la quinta iglesia, encontramos en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a Sardis, perdón. Vamos del verso 1 hasta el verso 6, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, unas pocas personas, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta iglesia Sardis, que es la quinta iglesia en el orden secuencial que tenemos aquí con la revelación del apóstol Juan, vemos que es la iglesia oscurantista, la iglesia que predominó o que estuvo durante el periodo del oscurantismo, durante el periodo en que precisamente se extendió el dominio de la iglesia católica apostólica y romana, que es la gran ramera, que es la prostituta en cuanto a la doctrina de fornicación y adulterar con la palabra de Dios, y al tratar de imperar o imponer supuestamente sus doctrinas o sus falsas doctrinas en el mundo, aún por medio de pasar de las amenazas a los actos físicos de hechos, a masacres, a homicidios, a fratricidios, a traiciones y a, bueno, multitud de cosas que pasaron, y sobre todo lo vemos cuando esto de las cruzadas y otras cosas que hacían supuestamente los caballeros de tal denominación en nombre de la iglesia hacia desde el Imperio Católico hacia Occidente. Así fue que ganaron muchos méritos, muchos nombres y muchos títulos aún de tierra, no solamente, sino títulos de monarquías y de reinados en el mundo, sobre todo en el mundo desde Europa, desde el centro de Europa hasta Occidente. Y luego también con el supuesto descubrimiento de América, que aquí ya había sido descubierta, no solamente fue en 1492, sino mucho antes, acá entrando sobre todo por medio del imperio del rey, de la monarquía española. Entonces vemos que es una iglesia que, digamos, la poca luz que había dentro de la iglesia cristiana estaba muy oscura, estaba muy oscurecida, precisamente por lo que venía de arrastre y por la persecución y misericordia, digámoslo así, y el predominio avasallante del Imperio Católico Apostólico y Romano, y como las doctrinas precisamente de Jezabel, de Balaam y de los Nicolaitas, entonces predominaba el soborno, predominaba entonces el supuesto conocimiento, que era el conocimiento humanista, que vemos ahora que es lo que está en las cátedras y en las universidades, y la doctrina Jezabel, que es
que usted también tiene derecho o obtiene algún poder supuestamente espiritual o subespiritual con el mensaje de la iglesia o camuflado con el mensaje de la iglesia, que es que por ahí sí está el poder. Bueno, vamos entonces a uno de los mejores testimonios, que es esta iglesia, que es la iglesia misionera, que es la iglesia, digamos, que Dios despertó precisamente después del siglo XV al siglo XVI, esa sed y hambre por llevar el mensaje del Evangelio. Entonces esta iglesia misionera, que es la iglesia de Filadelfia. Entonces encontramos acá en Apocalipsis capítulo 3 versos 7 al 13. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, el nombre santo eterno del Dios poderoso en su Hijo Jesucristo. Entonces vemos acá que precisamente cómo hay un renacer del mensaje vivo del Evangelio, y de que hay una habilitación permanente, continua, sempiterna, sostenida de parte de Dios, para que el mensaje de la palabra de Dios se extienda verdaderamente, no en nombres falsos, no en subcorrientes, y no por medio de órdenes de caballeros, etcétera, de cosas, como estaba pasando ya desde Europa a Occidente. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces está hablando precisamente no solamente de los judíos judaizantes, sino también del judaísmo camuflado dentro del apostolado o el apostólico romano, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sin embargo, vemos que en ese tiempo, que digamos cubre desde el siglo XVI hasta el XVIII, que hubo también grandes trastornos en el clima, en el ambiente, en la atmósfera. Hubo también señales, junto también con el gran supuesto despertar del iluminismo o del enciclopedismo que hubo en Europa, que no es más que la doctrina de Satán camuflada dentro de lo que fue la doctrina de los Nicolaitas, que precisamente es el conocimiento o el conocimiento humano, la teoría del conocimiento, del ver para creer, de la experimentación, del empirismo. Y no es mentira que pues evidentemente desde ese tiempo para acá las ciencias básicas y fundamentales aumentaron, y de las cuales hemos aprendido muchos y casi todos, Dios lo permite así, el conocimiento humano. Pero el conocimiento humano no se sale de estos límites finitos, fácticos, materiales y temporales, y no se compara ni en 1% ni en ningún porcentaje al conocimiento moral y espiritual, que son las cosas invisibles y que no se ven, lo cual es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Vamos en capítulo 3, mensaje de la iglesia de Filadelfia, la misionera, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueren sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, es decir, tu premio, tu merecimiento. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos que acá esta iglesia, igual que la primera, es también alabada en sus hechos, en sus actos, en sus obras, y que también es una iglesia que es premiada, que es retribuida, y que es
respaldada por la palabra de Dios y también por las promesas que le esperan en el tiempo de ver la gloria de Dios sobre la tierra. Repito lo que dice el premio, ¿no? Lo que dice el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces vemos que tal cual que es una iglesia que es premiada, que es meritada, que es una iglesia que es laureada, digamos, porque ella sabe guardar, porque sabe llevar el conocimiento de Dios y mantiene su palabra, mantiene su fe y extiende, como vemos por medio de esta iglesia que fue una iglesia misionera, el Evangelio, la palabra de Dios y la palabra de luz y esperanza a todas las naciones. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la última iglesia, si culminamos este tiempo pequeño, breve de este pequeño estudio para finalizarlo. Y entramos a la última iglesia, que es la iglesia que todavía predomina en este tiempo, que es la iglesia apóstata, que es la iglesia traicionera, que es una iglesia vendida, regalada, es una iglesia que es ofrecida al poder material de este mundo, que es la iglesia de la Odisea. Y terminamos entonces el capítulo 3 de Apocalipsis, la revelación de Juan a las iglesias por medio de nuestro Señor Jesucristo, versos 14 al verso 22. Terminamos entonces acá. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, el reclamo que Dios nos hace y que le hace a cada uno. O sea, ¿usted está en la palabra de Dios? ¿Está por lo menos de una manera fría o caliente? ¿Mm? Pero sostiene su convicción, sostiene su fe, sostiene sus certezas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que ha aprendido. Es caliente también, o sea, es capaz de difundir, ha sido capaz de predicar, de proclamar, de proferir, de compartir la palabra de Dios. Es el reclamo. Pero si alguien se mezcla con el mundo, es como lo que le dice, lo que le dijo Pablo a Timoteo: si alguno fue llamado como soldado, no es posible que tenga después entonces nexos, vínculos o contentamiento con el mundo, sino que Dios guarda y Dios es fiel para guardar a los que han sido llamados por Él. Entonces vemos que aquí el reclamo es fuerte para esta iglesia de este tiempo, que ya cubre precisamente donde termina la iglesia misionera, es decir, el siglo XVIII a XIX. Entonces comienza aquí siglo XVIII, XIX, XIX, XX, XXI. Es el que ya termina acá. Porque vemos que la gran extensión de la iglesia misionera, pues sobre todo se dio precisamente en ese tiempo, en el siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces estamos ya en siglos XIX, XX y XXI, y vemos cómo precisamente todas estas corrientes humanistas, pseudomoralistas, que son de verdad inmorales, amorales, que son permisivas, que son vale todo, y que son negando los absolutos, sobre todo de la palabra de Dios, entonces tratan de predominar e imperar en este mundo, que ya está muy pronto para ser juzgado. Maranata. Sigo en el verso 16 y vamos hasta el final. Iglesia apóstata, iglesia traicionera, iglesia de la Odisea, que es la que impera ahora. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que es inmoral o amoral. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y este colirio es la palabra de Dios, es el espejo y la transparencia de la palabra de Dios. Y si ven, vemos que esta iglesia, como se ha enriquecido, como ha tenido y obtenido y ha retenido este poder de riquezas de manera impropia, y vemos que tristemente desde el público, desde el púlpito, perdón, lo que se predica al público precisamente, o a la feligresía o a toda la gente que va, sean creyentes verdaderos, fieles o no, es que tú puedes ser el campeón, que tú puedes ser rico, si tú pactas, si tú confiesas, si tú decretas. Eso es lo que vemos, que ahorita hay únicamente shows televisivos y de impacto y únicamente de demostrar. Y que supuestamente que el Hijo de Dios vino acá a tener riquezas y a hacernos todos ricos, pero no ricos de este mundo, ni ricos materiales, porque el Señor precisamente le dijo a la autoridad de justicia en ese tiempo que mi reino no es de este mundo, en el juicio hipócrita y falaz que tuvo en esta tierra. Entonces, las riquezas no son ni materiales, ni son de piedras preciosas, ni son de metales preciosos, ni equivalen a ningún billete ni fajos de billetes en este mundo, sino son riquezas morales y espirituales que llevan y miran hacia de verdad donde está la esperanza gloriosa, la vida eterna en Cristo Jesús y el reino de los cielos, no este mundo. Seguimos versos 19 hasta el final, Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia traicionera. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sea pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, Maranata, amén. Entonces, como vemos ya para terminar, esta iglesia traicionera, apóstata de la Odisea, esta puerta, la puerta la había abierto, vuelto a abrir, porque la habían